Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el politólogo experto en Derecho Constitucional, ex embajador en Washington y ex embajador de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el doctor Flavio Darío Espinal. Doctor, muchísimas gracias por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. No, muchísimas gracias a usted por invitarme. Un placer estar por aquí de nuevo. Oportuna es su comparecencia aquí en Esferas de Poder, doctor, a propósito de la Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, del 13 al 15 de este mes. Quisiéramos puntualizar en ese escenario internacional donde la República Dominicana va a ser foco de la atención mundial, ¿cuáles entiende usted deben ser las prioridades de ese encuentro, de ese organismo internacional aquí en el país? Los temas a abordar y las recomendaciones que debe hacer en torno a la situación que viven países de la región, por ejemplo. Con las asambleas generales de la OEA, que se dan cada año a principios del mes de junio, son las asambleas ordinarias, los periodos de sesiones, como se llama. Normalmente hay dos tipos de temas. Los temas oficiales, entre comillas, los formalmente puestos en agenda, y los temas paralelos. Casi siempre los temas paralelos acaparan la atención de la opinión pública. Por ejemplo, este año el tema que lo elige el país anfitrión es el del fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Un tema muy amplio, se puede ver de diferentes perspectivas o ángulos, institucional, económico-social, medioambiental, todo lo que es el tema de la sostenibilidad del desarrollo. Paralelamente a eso, hay dos temas que no están formalmente en la agenda, pero que estoy seguro que son los temas que van a atraer la atención de los medios de comunicación internacionales que van a estar aquí. Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo el tema de Venezuela. Y eso sí, porque recientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, intentó activar la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, para discutir la situación política en Venezuela. Fue rechazada, se tomó otro curso de acción, pero estoy seguro que los medios de comunicación van a caerle atrás a él, a cancilleres, a delegados, alrededor de ese tema por la situación que se está dando en Venezuela. De modo que quiero decir con esto que si bien formalmente en las reuniones formales se va a discutir el tema principal y luego otros temas, porque se renuevan las resoluciones sobre una variedad de mandatos. Mandatos en el orden jurídico, político, mandatos en lo que concierne a la seguridad hemisférica, temas de cooperación técnica y de desarrollo, temas de observación electoral. O sea, hay una cantidad de mandatos que cada año hay que renovarlos, enriquecerlos o modificarlos y se ejecutan durante el año. Pero estos temas calientes, sobre todo el de Venezuela, son los que van a estar en la prensa. Esa es la percepción que tengo. Dada la insostenibilidad e inestabilidad política que vive Venezuela actualmente, donde hay una presión social enorme, hay una grave escasez de los artículos de primera necesidad y la gente está desesperada saliendo del país, ¿debe aplicársele o amerita una aplicación de la intervención de la OEA con la Carta Democrática que alude al Almagro? Bueno, fíjate, hay razones para decir que sí y razones para decir que no. Razones válidas en ambos lados. Esto pudiera parecer una respuesta ambigua, pero no lo es, pues me voy a explicar. Lo que hace la Carta Democrática Interamericana es que faculta la activación de un cierto mecanismo cuando en un país determinado hay una alteración del orden democrático. Es lo que se llama la defensa colectiva de la democracia, que es una figura institucional muy propia del sistema interamericano, que empezó en el año 1991 con la resolución 1080, que la Carta Democrática Interamericana no es más que una expansión de la resolución 1080, que era una resolución corta de 3 o 4 considerando y 2 dispositivos. La Carta es un texto mucho más amplio, cubre mucho terreno. La Carta dice que cuando hay una alteración del orden democrático en uno de los países miembros, el secretario general, por su lado, o Estados miembros, por su lado también, pudiesen convocar al Consejo Permanente
El Consejo Permanente es el órgano donde están representados los 34 países miembros activos, porque Cuba fue suspendido, además Cuba no pertenece, no le interesa participar, sería el número 35. Convocaría al Consejo Permanente para evaluar la situación y eventualmente convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para tomar medidas. La más extrema sería suspender al país de la membresía de la organización. Entonces, ante la iniciativa del secretario Almagro, algunos países dijeron, no le vamos a dar cabida a esa activación que quería Almagro, vamos nosotros a discutir el tema y vamos a sacar una resolución distinta. Esa resolución lo que hizo fue que llamó a un diálogo o a continuar el diálogo que se había dado con el auspicio de UNASUR, que Venezuela reconoce porque fue parte y creadora de UNASUR. Es ahí donde están el presidente Leonel Fernández, el presidente José Luis Zapatero y el presidente Martín Torrijos de Panamá, ex presidente de los tres. Entonces, lo que hace la OEA es que prácticamente le da un voto de confianza a ese proceso de diálogo bajo ese marco. Ahora, hay mucho recelo en la región respecto de la OEA, pero a mí me parece que la OEA puede ser útil, ya sea activando o no la Carta Democrática, con el consentimiento del propio Venezuela, pudiera crearse un mecanismo de acercamiento entre las partes que ayude a un diálogo y mantener la estabilidad política. Y hay un antecedente interesante, no para comparar gobiernos ni mucho menos, pero cuando se da la situación en Perú, tras el comienzo del tercer mandato de Fujimori, había una situación política muy difícil. Y la Asamblea General de la OEA en ese año 2000, que se celebró en Windsor, Canadá, decidió crear una mediación. El gobierno peruano aceptó y el canciller dominicano, el ex canciller dominicano, doctor Eduardo Latorre, que en paz descanse, figura ilustre de la academia y de la vida pública dominicana, fue designado la persona que haría la labor de, vamos a decir, secretario permanente de esa mesa de diálogo. Eventualmente Fujimori renunció de la presidencia, pero esa mesa de diálogo es lo que facilita que eventualmente Perú se encauzara por un sendero de institucionalidad democrática. Yo pienso que un mecanismo similar, que es un mecanismo de buenos oficios, de gestión diplomática, pudiera ser útil en Venezuela. Es lo que pienso, y tratar de que la constitución en Venezuela pues se cumpla. Por ejemplo, la oposición quiere un referéndum revocatorio, ayudar a que eso se haga de la mejor manera posible, entre otras cosas. Si bien es cierto que la mesa de diálogo que se ha entablado, encabezada como mediadores por los expresidentes, ha un poco distendido ese clima volátil que tenía Venezuela. ¿Cuál es el fundamento en el futuro que se le pudiera ver a ese diálogo frente a una presión de un referendo revocatorio que ha recolectado las firmas suficientes? Es más, ha sobrepasado el número que exige la Constitución de Venezuela. Mira, la situación no es fácil porque por un lado tenemos un gobierno legítimo, un gobierno democráticamente electo, que tiene un periodo de vigencia, pero por otro lado la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluyó la figura del referendo revocatorio, que es una figura que, dicho sea de paso, a mí no me gusta, que permite que antes de que termine el periodo de un presidente, se pueda llamar a un referendo revocatorio con la pregunta de si continúa el gobierno o no. Es una especie de voto de confianza. Se ha utilizado el mecanismo, en un momento determinado la oposición lo logró y Chávez lo ganó cómodamente. Correcto. Las autoridades actuales de Venezuela han puesto resistencia y han creado una serie de situaciones legales para obstaculizar ese proceso. Yo pienso que al final del día el gobierno de Venezuela va a tener que ceder en cuanto a la celebración del revocatorio, porque si no se da el referéndum revocatorio, pues la oposición no va a ceder en su reclamo y eso va a mantener la tensión política permanente, lo cual no es bueno porque Venezuela tiene una crisis económica y lo menos que conviene es que haya, además de la crisis económica, una crisis político-institucional. Entonces yo pienso que la salida sería un referendo revocatorio para que el pueblo o apoye al gobierno y le renueve el mandato
o al contrario digan, no, queremos elecciones nuevas para que haya nuevas autoridades. Y de esa manera el sistema funcionaría, porque le daría la oportunidad al pueblo a darle el mandato a quien entienda que debe encabezar al país, al gobierno en estas circunstancias. La volatilidad política en la región la tenemos cerca, en el vecino Haití, que también tiene una situación donde no se avisora un horizonte en términos institucionales. Es más, no ha podido celebrar la segunda vuelta electoral para elegir a su presidente. ¿Qué debe hacer la OEA frente a esta situación? Porque debe verificar la estabilidad política del país e institucional. Mira, la OEA no le ha puesto la atención debida a la crisis haitiana. Dicho sea de paso, mencioné al principio la resolución 1080, que estableció un mecanismo de defensa colectiva de la democracia en el año 1991, y al primer país que le aplicaron ese mecanismo fue Haití, tras el golpe de Estado militar contra el presidente Jean-Bertrand Aristide. Pero ahora no tenemos un golpe de Estado, pero tenemos una situación de vacío institucional, la nulidad de unas elecciones, la provisionalidad de un gobierno. Si bien se ha hecho un anuncio de unas elecciones en octubre, no está del todo claro que las elecciones ahora van a ser mejores que las que fueron pasadas. Y uno nota una cierta, bastante indiferencia de parte de la OEA con respecto a la situación política haitiana. Yo creo que es tiempo que la OEA tome cartas en el asunto de Haití, que ayude a Haití a establecer un calendario institucional y que se encauce dentro de el proceso, digamos, de normalidad electoral y normalidad institucional para que hayan autoridades legítimas y no una autoridad provisional que se perpetúe en el tiempo. Entonces yo noto que la OEA debiera dedicarle más tiempo al tema haitiano de lo que le ha dedicado hasta ahora, porque nos podemos encontrar que el 9 de octubre, que entiendo que es cuando se van a celebrar las elecciones, el día después estemos ante una situación similar a la que ocurrió con las elecciones pasadas y que no haya una resolución de la situación política en Haití. Esa sería mi apreciación sobre el tema. ¿Qué significado tendría entonces que un país con estabilidad política como la República Dominicana tenga un vecino convulso que presiona en todos los sentidos, dada la inestabilidad política y la crisis económica que sufre? Bueno, no hay duda que nosotros somos los que más nos impacta negativamente la crisis haitiana, porque ante un entorno económico y social precario de crisis económica, como tú señalas, en un contexto de crisis política, de conflictos agudos, pues las posibilidades de crecimiento económico, de oportunidades son más limitadas. Y la presión migratoria se da hacia diferentes puntos y países, pero donde más se da hacia nosotros. De modo que, evidentemente, que tener esa perpetuación de la crisis en Haití es un problema para la República Dominicana. Y la República Dominicana, evidentemente, que tiene un alto interés, debiera tener un alto interés en que la crisis política haitiana se resuelva. República Dominicana por sí sola no le corresponde inmiscuirse en los asuntos internos de Haití. Pero a la OEA, dentro del mandato de la propia Carta de la OEA, pero también de la Carta Democrática Interamericana, como ente colectivo, con la presencia en la OEA de países como Estados Unidos y Canadá, que son países que tienen un interés o han manifestado un interés o han gravitado sobre la situación haitiana por múltiples razones, pues yo creo que la OEA está llamada a jugar un papel. Porque CARICOM no lo va a jugar, CARICOM no tiene la fortaleza para jugar un papel importante en esa crisis, no tiene tradición de lidiar con situaciones de crisis política, es un mecanismo para otro tipo de temas, de modo que es a la OEA a la que le corresponde tener un papel más activo en esa crisis. En conclusión, la asamblea de la OEA que se va a celebrar en el país tiene un escenario fértil para producir un desenlace con relación a la crisis haitiana. No, lo que me preocupa, al contrario, que tal vez ni siquiera se discuta el tema. Fíjate tú, porque no está en la agenda formal del debate entre los cancilleres, porque el tema central
respecto de lo cual los cancilleres se van a manifestar en sus intervenciones formales ante la Asamblea General es el de fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible, que es un tema muy amplio. Pero estos temas calientes, lo más probable es que se discutan en las reuniones informales, privadas, entre los cancilleres, entre ellos. Pero yo creo que el hemisferio se merece, nuestra región se merece, especialmente nuestra subregión de aquí, del entorno del Caribe, Centroamérica, se merece que el tema haitiano pues acapare parte de la atención de la OEA y que surjan ideas de ahí e iniciativas con miras a estabilizar políticamente Haití y crear un cauce que haga posible que Haití cuente con autoridades legítimamente electas. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el politólogo, experto en Derecho Constitucional, ex embajador en Washington y ex embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos OEA, el doctor Flavio Darío Espinal. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ex embajador en Washington, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos OEA, politólogo y experto en Derecho Constitucional, el doctor Flavio Darío Espinal. Doctor, al parecer la región se desenvuelve a nivel de geopolítica en un ambiente proceloso. Tenemos en Brasil un juicio político abierto contra la presidenta, el famoso impeachment de procedencia inglesa. En Cuba, aparentemente, se va a abrir la democracia que nunca se abre. Lo de Venezuela, que ya lo tocamos, entre otros países de la región que, bueno, Argentina, que es lo más reciente, salió el kirchnerismo ahí, que era de la corriente chavista. Esto envuelve una maraña con estos regímenes políticos y al parecer otra corriente está desplazando estas corrientes, valga la redundancia política, sea a través de las urnas o compulsivamente. ¿Cómo puede verificarse este cambio a nivel de la geopolítica, doctor? No hay duda de que estamos en el inicio de una nueva etapa en América Latina. Tal vez no hay forma de dar respuesta en global a lo que está ocurriendo, no hay un solo hilo conductor que uno diga lo que está ocurriendo en todos estos países obedece a tal línea de acción política como, digamos, en los años 80 se habló de la transición a la democracia. Ese fue como el hilo conductor, el predicamento a partir del cual se explicaban muchos procesos en los países del Cono Sur, pero también en otros países de Centroamérica y demás. Hoy día no podemos hablar en esos términos. Sin embargo, no hay duda de que estamos entrando en una etapa distinta a la que fue la década de los 90 y de los 2000. Para empezar, el chavismo, para llamarlo de alguna manera, está en crisis. Y yo pienso que es una crisis de la cual no va a salir. A menos que suceda un milagro y el precio del petróleo se dispare a unos niveles que haga posible que comience a llegar el recurso a Venezuela y el gobierno tenga disponibilidad de fondos para dar respuesta a las demandas de la población. Pero en ausencia de eso, ya esa hegemonía y esa presencia tan vital del presidente Chávez en su momento, luego vino el presidente Maduro, pero sobre todo durante la presencia de Chávez, con una influencia en países de Centroamérica, del Caribe, en el mismo Cono Sur, en sus acuerdos y su relación con Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, la misma Kirchner y Lula en Brasil, ya ese esquema ya no está, o sea, eso se está disolviendo. Lo vemos en Venezuela está llamada en algún momento de buscar una salida a la crisis económica y la crisis política. Vemos entonces que ante la salida de ese actor tan determinante en el escenario regional, pues cambia ese panorama. Obviamente que
la crisis en la que está envuelta a Brasil, el Partido de los Trabajadores liderado por Lula y Dilma Rousseff está muy debilitado, la población se ha rebelado contra ellos, hay una lucha por el poder entre sectores político-partidarios y de intereses muy fuerte. ¿Dónde va a terminar ese proceso? Es difícil decirlo, porque hay una resistencia de parte de Lula y de Rousseff al juicio político que se le está llevando a cabo a ella. La propia oposición está desacreditada, con procesos de corrupción abiertos contra ella, con muchos de sus miembros, quiero decir. De modo que hay un escenario distinto a lo que había no más de 5 años atrás. ¿A dónde vamos a terminar a la vuelta de un cierto tiempo en este ciclo? Es impredecible. Lo ideal sería que, obviamente, y yo espero que así sea, se mantenga la normalidad democrática, que las decisiones políticas se den en el marco de las urnas o por las vías que tienen los países para dirimir sus conflictos, que no haya lugar a la vuelta de regímenes autoritarios. Esperemos que no, yo creo que las condiciones no están dadas para ellos, pero que no haya guerras civiles, que no haya colapso del orden político, porque en algunos países los niveles de tensiones son muy fuertes. El caso de Venezuela es el más emblemático. El caso de Brasil, un país enorme, el más grande, el gigante de América Latina, tiene unos problemas políticos institucionales y una crisis económica que va a perdurar un poco de tiempo. En fin, hay situaciones que deben preocupar y que esperemos que se encaucen en su resolución por los canales democráticos. La vuelta que da la política, ¿entiende usted que nos coloca al final del chavismo y el castrismo? Lo del castrismo es diferente porque el sistema político cubano es un sistema todavía muy sólido, una estructura de poder y de control prácticamente absoluta. No hay fisuras, hasta ahora no se ha visto ninguna fisura en el régimen. Es una apertura calibrada de parte de Raúl Castro, que floja un poco, pero no suficiente como para que se dé una apertura del sistema político y de la participación de la gente. De modo que yo creo que Cuba, con sabor caribeño, está buscando una modalidad del modelo chino, en el que se abrió la economía, pero se mantuvo el control del Partido Comunista. En Cuba ni siquiera se ha ido en la dirección de China, porque China se abrió en mucho y atrajo capital, se abrió el mercado, se hizo una economía exportadora, etc. Cuba no tiene capacidad para ser una economía exportadora, tiene una moneda artificialmente valorada a nivel del euro, más fuerte que el dólar, así no se puede exportar. No es una moneda competitiva, no crea competitividad, una estructura productiva realmente precaria, de modo que tiene pocos recursos. Para ello dar un salto económico tendrían que hacer una apertura de verdad y crear las condiciones para hacer una economía exportadora y beneficiarse de que están ahí a 90 millas del sur de la Florida, del sur de un estado grande, un estado que pudiera ser consumidor de lo que produce, pero Cuba no produce nada para exportar. Entonces, el castrismo, hablar del fin del castrismo ahora mismo es difícil. Yo creo que ellos van a procurar una transición ordenada, controlada, calibrada, para mantener el sistema político en orden, en lugar, y a la vez una apertura creciente, minimalista de la economía, para darle oxígeno en algo a ese sistema económico que está prácticamente, asfixiado. Pero sí podemos asegurar que Venezuela está casi en el precipicio del chavismo. Uno de los problemas que tiene Cuba es precisamente que la crisis de Venezuela ya le quita a Cuba lo que representó durante años de beneficio económico por parte del régimen chavista. Venezuela no está en condiciones de ayudar a Cuba como lo ayudaba. Entonces por eso también Cuba busca opciones y se acerca a Estados Unidos y permite ese diálogo que Obama ha auspiciado de establecer relaciones diplomáticas, propiciar la apertura en muchos frentes, aunque todavía el embargo se mantiene porque el embargo ha sido codificado, fue convertido en ley, de modo que el presidente de Estados Unidos no puede por una orden ejecutiva levantar el embargo. Entonces las opciones de Cuba no son tan amplias a menos que decida caminar el trayecto, el trillo de la apertura económica y
el tema de Venezuela le afecta enormemente porque ya Venezuela no está en capacidad económica de ayudarlo como le estaba ayudando. Muchísimas gracias, doctor, por esta importantísima comparecencia aquí en Esferas de Poder para tocar los temas puntuales a nivel de la geopolítica internacional. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme placer para mí estar por aquí. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo, experto en Derecho Constitucional, ex embajador en Washington y ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el doctor Flavio Darío Espinal. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.